Tenemos más noticias porque avanza el proceso de antejuicio contra los 8 diputados del Congreso de la República. Así es, tras la denuncia de la gobernadora departamental de Alta Verapaz, Estela Ventura. Así lo decidió el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en una reunión celebrada ayer, como lo informó el vocero de la Corte Suprema de Justicia. De los indicios presentados, la Corte Suprema de Justicia hace un análisis y estima que existen indicios racionales que a criterio de esta Corte hagan necesario que se desarrolle una pesquisa, y es por ello que nombran como juez pesquisidor al magistrado presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, por lo que emiten para su trámite la solicitud de antejuicio. El magistrado Fedín Valdemar Fernández Ortiz fue nombrado juez pesquisidor. Entre sus electores en el Congreso de la República, de la entonces bancada líder, obtuvo 40 votos. La mayoría tránsfugas buscaron al partido Frente de Convergencia Nacional. Entre los 8 diputados denunciados, algunos votaron a favor de Fernández. Entre ellos, Óscar Corleto, Byron Chacón y Laura Franco. Con ello puede haber conflicto de interés. Los otros diputados denunciados son Juan Manuel Giordano Grajeda, Rudy Werner Pereira Delgado, Julio Antonio Juárez Ramírez, Ferdi Ramón Elías Velázquez y Edgar Eduardo Montepeque González. La solicitud fue del Ministerio Público tras una denuncia de la gobernadora departamental de Alta Verapaz, Estela Ventura, quien fue citada por diputados oficialistas, quienes la insultaron y presionaron. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Byron Secaida. Y como lo escuchamos en la nota anterior, el Congreso deberá conocer y resolver el antejuicio promovido en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal. De acuerdo con la ley en materia de antejuicio, en el artículo 17, la Junta Directiva debe informar al Pleno para que en la próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de 8 días después de su recepción, inicie el trámite en el cual deben integrar una comisión pesquisidora conformada por 5 integrantes. Por sorteo, esta comisión debe citar a las partes y analizar el caso para luego emitir un dictamen y someterlo también a votación. Con 105 votos, los diputados pueden decidir si se da con lugar el antejuicio o no. De ser positiva la respuesta, el expediente regresará a la Corte Suprema de Justicia. Este proceso es similar a lo ocurrido con Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Bueno, y luego de que se nombrara al magistrado de Sala Primera Penal para continuar con pesquisas contra los diputados por caso de la gobernadora de Alta Verapaz, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y por esa razón a esta hora ya nos acompaña Andrea Domínguez. Adelante, Andrea. Gracias. Buenas noches, es un gusto acompañarlos y claro, las respuestas luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia en torno a estos 8 diputados oficialistas han sido diversos. Agustín Yumán comenta: qué bueno, para que aprendan de que solo son cacos, o sea, diputados, y que la ley no les da derecho a hacer lo que se les da la gana. Alejandro López: que los metan al bote por discriminadores prepotentes y ladrones, los intocables. Raúl González: siempre y cuando sea real el juicio y no solo un show político, no a la discriminación. Julieta Aguilar: por gusto son diputados, porque no saben el significado de respeto a los demás. Juan Cushum: es solo parte del proceso, resultados queremos, ver sanciones. Estos han sido algunos de los comentarios luego de que se diera a conocer esta noticia. Recuerda que el proceso aún continúa y ahora está en manos de un juez quien deberá analizar estas acusaciones que se realizan en contra de los 8 diputados. Para ver todos los detalles puede visitar nuestra página guatevision.com. Fue un gusto acompañarlos y pase una buena noche. Lo mismo para ti, Andrea, y vamos a continuar hablando de diputados, Alejandro. Muchas gracias, porque una posible alianza entre los presidentes del organismo ejecutivo y legislativo se ha evidenciado en las últimas semanas. Mario Taracena, del partido de oposición UNE, se ha convertido en una pieza clave para Jimmy Morales, del partido FCN Nación. Ante el poco protagonismo de la bancada de FCN Nación en el Congreso y por los pocos resultados a favor del presidente Jimmy Morales para facilitarle su gestión al frente del país, el gobernante ha tenido que acudir a otras personas para que los temas que le interesan avancen en la agenda legislativa. Morales no buscó a cualquier aliado, buscó a uno que le permitiera por su experiencia facilitar el trabajo y que los temas de su importancia sean agendados lo antes posible. A pesar de ser de 2 partidos contrarios, Morales y Taracena han trabajado en la misma línea y los
resultados son evidentes. El martes pasado, Taracena fue quien buscó las firmas para presentar una enmienda a la readecuación presupuestaria, una petición del mandatario desde febrero. Aunque la Comisión de Finanzas cambió la propuesta del Ejecutivo, finalmente la UNE apoyó ampliar el techo presupuestario y la asignación de recursos. Esto agilizado por Taracena, pues durante la sesión se evidenció que quería llegar a ese punto. Creo que como está la cuestión ahí en la bancada del señor Taracena, ha habido tantas pugnas internas que yo creo que él ya se empezó a dar cuenta que lo que tenía que hacer es ir con, ahí sí, por donde va la bola. Buscar al presidente Mario como un canal de interlocución o un canal que al Ejecutivo le interese dentro del Legislativo, algún tipo de intermediación. Fuera de Cámara, varios diputados han señalado que Taracena se ha convertido en el operador político de Jimmy Morales por su cercanía con Estrada Zapparoli, el enlace de Morales con el Congreso. Pero el presidente del Congreso aseguró que solo está haciendo su trabajo. Zapparoli, buena, amigo, 30 años. Fácil unos 30 años de conocerlo. ¿Su cercanía con él no ha intervenido para que usted esté muy...? Sí, es mi amigo, me habla, sus inquietudes, sus ideas, es el enlace del gobierno con los diputados, yo le hablo a cada rato, le estoy haciendo el trabajo. ¿Pero por qué dicen eso? Si solo eran 3 instituciones, iban más de 40 instituciones, entonces ¿cuál es el hacer el trabajo? Diputados de FCN niegan esta vinculación y también tratan de ocultar que han sido desplazados por Taracena para los acuerdos, mientras que la bancada de la UNE niega que esto genera un desgaste y pugnas internas. Nosotros nos ligamos de cualquier incidencia que puedan tener, más bien lo que se aprobó en concreto fue lo que salió en buena medida de la Comisión de Finanzas y por eso es que tuvo el apoyo de la mayoría de bancadas en el Pleno. Además, el vocero de la presidencia asegura que la cercanía es de los presidentes de los 3 poderes del Estado y que se trata de una forma distinta a lo que se acostumbraba. Vimos precisamente este acercamiento que han tenido los presidentes de los 3 organismos de Estado para buscar políticas de Estado y no únicamente políticas de gobierno. Por años, la cercanía entre el presidente de la República con el del Congreso era un hecho, pero estos eran del mismo partido. Ahora que un presidente del partido de oposición se una al presidente oficial, genera sospechas por parte de algunos diputados, quienes cuestionan la intención de Taracena. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y trabajadores del Congreso están molestos con el presidente del organismo, Mario Taracena. Muy pocos lo dicen en cámara, pero han utilizado otros mecanismos para mostrar su descontento. Los sanitarios del Congreso han sido utilizados como un mecanismo de desahogo de algunos trabajadores, no precisamente para las necesidades fisiológicas, sino más bien un lugar donde pueden decir lo que sienten sin temor a represalias y en donde mantienen guardado su anonimato. En las paredes hay mensajes en donde muestran su descontento con lo que ocurre dentro del organismo legislativo. En uno de estos mensajes se lee: ¿ahora qué? Ya viene la CICIG para ver las plazas fantasmas. Ahora vamos a ver si los sindicatos andan defendiendo a toda esa gente que se la anda pelando y que no viene a trabajar. Otro mensaje señala: trabajador Congreso, sos haragán y ladrón del Estado. Pero otros escritos no son tan sutiles y atacan directamente al presidente del Congreso, Mario Taracena. Compañeros, rebelémonos ante el presidente. Además, otros apuntes parecían que denuncian actos de corrupción. 15 millones pide el Sintracor, publica la prensa. El sindicato no se pronuncia. Entonces, ¿para qué quieren ese dinero? Pidieron 30 plazas más y ya negociaron el 10%. ¿Y qué hacen todos? Nada. De los 3 sindicatos del Congreso, solo uno nos atendió y confirmaron la molestia de los trabajadores. Los trabajadores están molestos, esperando las acciones que nosotros hagamos. Como aquí se maneja mucho la política, ¿verdad? No podemos decir quién lo hizo, si son los trabajadores o son los mismos, o son los diputados, ¿verdad? Porque acuérdense que los diputados entran ahí, hay inconformidades dentro de su propia bancada y dentro del Congreso de la República. Actualmente los jefes de bloque mantienen la discusión de las reformas a la Ley de Servicio Civil, mientras la renegociación del pacto colectivo se mantiene estancado. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Nuevas jornadas de búsquedas infructuosas de víctimas tras deslave en el relleno sanitario de la zona 3. Con esto regresamos.